Ya los traigo por ahí dando vueltas. ¿Cómo entra? ¿Por qué no entra? Esta era de la cámara. Esta era de la cámara. Aquí está. Así. Ahora sí. A ver, ¿dónde se pasó? Está muy flojo. Buenas noches. Perdón por la tardanza, pero Ahí está. ahí estamos. Póngase y lo enfoco. Ahí estamos. Ahorita me pongo los audífonos para que se oiga mejor. Así como el cuento de la abuelita. ¿Y esas orejotas por qué? Para oír. Georgette, buenas noches. Alcanzo a ver algunos aquí. A Georgette, a Patti, a Beatriz, que la vimos ayer. Ángeles, buenas noches. Buenas noches a Miriam, creo. Araceli. A que vean que a mis 70 años que bien alcanzo a leer todavía. Vicky, buenas noches. Bendiciones a todos, buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Estamos ya por dar inicio. Patti, hasta aquí está Patti. Berta del Ángel, buenas noches. Rocío. Mi esposa ya se conectó. El amor. Un tatuaje por allá. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros y nos conceda conocerlo más el día de esta noche, en estas 2 horas que vamos a estar escuchando el precioso Espíritu de Dios para que nos dé de esas misericordias, que nos dé de esas riquezas que Él tiene en su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su precioso Espíritu. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, a fin de que todos lleguemos, Señor, a esa unidad de la fe, al conocimiento tuyo, Señor, a ese varón perfecto, a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Grandes son tus obras, Señor. Cuando nos pones ese reto que tenemos que alcanzar, el nivel de tu Hijo Jesucristo, y el nivel de tu Hijo Jesucristo es el mismo tuyo, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio de permitirnos conocerte y que sea para bendecirnos, Señor, porque entre más te conocemos, nuestra fe se fortalece. Gracias te damos, Señor. Conocer la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo, que es el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Para que mi Dios, cuando conozcamos de ese amor y esté en nosotros, Señor, todo ese amor que es tan grande, tan hermoso, seamos llenos de toda tu plenitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Está llegando aquí Janet y su mami. Gracias a Dios, así es que buenas noches a todos. Vamos a empezar para poder ver que nos alcance bien el tiempo, porque ya nos comimos 22 minutos de este día, así es que de este horario. Así es que vamos al libro que está leyendo con ustedes mi esposa,
que, como recuerdo, si no mal me equivoco, ha estado leyendo Tesalonicenses. Y estaba, si no me equivoco, en Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, ¿sí? Y vamos a, no sé si alguien recuerda en qué versículo se quedó ella, pero si no tiene inconveniente, vamos a empezar con el versículo 16, ¿sí? Que es Primera de Tesalonicenses 5, 16. Estar siempre gozosos. Y el gozo, recuerda que es algo que no es felicidad. No es felicidad. El gozo es algo que tú traes interno, aunque ante tu exterior esté la tormenta como esté, tú tienes que tener gozo. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Santiago, tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Por qué tenemos que tener gozo? Porque sabemos que el Todopoderoso está con nosotros. Sabemos que el Todopoderoso nos prometió que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. ¿Por qué tenemos que tener gozo? Porque tenemos que entender que cuando es una prueba, es algo permitido por Dios, no que Dios lo envíe, sino que Dios permite esa prueba porque nos ama. Así es que dice también la palabra de Dios, recuerda que nos dice en el libro de Hebreos 12, donde dice que tenemos que ser disciplinados, porque si no fuéramos disciplinados por Dios, entonces no seríamos hijos. Y eso es más preocupante. Entonces, eso te lleva a algo impresionantemente revelador, porque entonces seríamos bastardos, dice la palabra de Dios. Y entonces dice, qué tremendo que no seas hijo de Dios. Entonces, al ser hijo de Dios, tienes que ser disciplinado por Dios. Así es que vamos a ir rápidamente para poder enriquecer este versículo 16, de estar siempre gozosos. Vamos al libro de Hebreos 12, ¿sí? Perdón, pastor, se quedó en el 5:23. ¿5:23? Sí. Pues ya me piqué aquí con el gozo. Así es Amén, que, amén. Gloria a Dios. ya le decía. Entonces, Hebreos 12. pero voy a tratarme de rápido, ya que ya mi esposa lo dio. Pero miren, yo creo que esto lo hemos dado N veces, porque N veces Dios nos da más y más revelaciones, ¿sí? Amén, amén. Entonces dice Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado, no se te olvide, la exhortación que como a hijos, me gusta a mí cuando estamos en lo presencial, ¿quiénes son hijos de Dios? Levanta la mano. Amén. Y dices, gloria a Dios que soy hijo de Dios. Amén. Y el mundo dice, ay, pues todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente aquellos que son nacidos de nuevo, y para nacer de nuevo se necesita tener un encuentro con Cristo Jesús. Amén. Haber recibido al Señor Jesucristo en tu corazón por medio de la fe, porque por medio de la fe somos salvos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, nunca menosprecies las pruebas. Vamos a ponerle otro nombre, ¿no? Yo sé que dice, no menosprecies la disciplina, pero las pruebas son disciplina, mis hermanos, también. Siempre en una prueba debemos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué te hace falta que yo te entregue? Porque si tú estás permitiendo esta prueba es porque me estás perfeccionando. ¿Sí? Me estás afirmando y me estás estableciendo en tu reino.
Mis hermanos, qué importante, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, y solamente aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y le responden los hijos de Dios, los que se quedan a la tribulación, y donde Él dice, no los conozco. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, y los únicos que echan fuera demonios son los hijos de Dios. Y dice, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre, Señor, también sanamos, hicimos milagros, tú hiciste la obra, Señor, nosotros fuimos tu instrumento, ¿sí? Y en tu nombre profetizamos sabiendo que fue tu Espíritu que habló a través de nosotros. Y el Señor diga, no te conozco, porque no recibiste la disciplina que yo te envié, en la cual yo te iba a perfeccionar. Entonces, cuando tú tienes un examen, yo recuerdo cuando a mí me tocó hacer mi examen profesional, la verdad es que sí tenía un gozo, porque decía, si yo paso este examen, número uno, voy a dejar de estudiar un ratito, porque ya llevo aquí varios meses metido preparando esta tesis, y ya estaba yo listo, pero dije, si lo apruebo, me van a decir, ya eres ingeniero. Entonces yo tenía una felicidad por saber que si aprobaba ese examen. Entonces cuando tú estás en un examen de parte de Dios, que es para la corona incorruptible, porque las otras son corruptibles, ¿sí? Esa prueba la debes de ver con gozo. O sea, Dios está llevándote, o sea, ¿cuándo te lleva Dios a una prueba? Cuando te ha preparado. Cuando ya te habló los versículos, cuando ya te dijo, hijo mío, ahora viene la prueba. Ya dijiste que estás de acuerdo con este versículo, con este. Ahora también te lleva una prueba cuando tú dices, no quiero, y no quiero, y no quiero, y no estoy de acuerdo. Y el otro, Dios te va también a meter en una prueba. Entonces, tú te preparas con la palabra de Dios, la estás escuchando aquí, la estás escuchando en las mañanas, estás orando, pero el Señor dice que tienes que ser probado, porque tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mi hermano, tú no te preocupes de las pruebas que van a venir, porque tú tienes que tener ese gozo que tenía Abraham, sabiendo que el Señor le iba a dar una herencia, porque él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchedumbres, y él murió sabiendo que no era la tierra donde lo había enviado Dios, sino que él esperaba un lugar donde era creado por Dios, un edificio no hecho a mano, un edificio hecho en el cielo, que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Sabes que eso te cambia el enfoque de los problemas? Eso te cambia el enfoque de los problemas. Cuando tú ves, cuando tú sabes que el motivo de la prueba es porque Dios te está disciplinando. Porque lo primero que decimos, que ubicamos mal las pruebas, dice, Señor, ¿yo qué te hice? ¿Por qué, Señor, lo estás permitiendo? ¿Por qué, Señor, si yo he sido bueno y Dios decía que yo era tu consentido? Igual me estás dando una, qué bueno. Hola, cara. Así nos pasa, o sea, reclamamos ante Dios y sentimos que Dios nos ha olvidado. ¿Y sabes cuándo reprobamos? Cuando agarramos y decimos, ya no quiero saber nada. Ahí reprobamos. Pero cuando tú tienes gozo, el Padre se alegra, dice, mi hijo está confiado en mí. Y esa es una prueba de fe, porque me ha creído a todo lo que yo le he hablado. Entonces, ¿qué debemos de tener, mis hermanos? Sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Por eso dice, no menosprecies, dice Hebreos 12:5, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. ¿Qué es desmayarse?
pues ya no aguanto, Señor, y ahí muere, ahí va el arpa, ya. A mí te encierras en tu habitación y nadie me moleste porque esta no la libro y que no quiero saber nada. Y yo soy el hijo mal querido de Dios porque ahora nadie me quiere. En lugar de decir, gózate porque eres hijo de Dios, porque Dios disciplina al que ama. ¿Me entiendes la importancia de ese versículo 16 de Primera de Tesalonicenses que dice, tener siempre sumo gozo? Amén. Porque somos hijos de Dios. Amén. Pero mira, mientras demos doctrinas donde solamente te endulzo el oído y te digo que solamente Dios te ama y no está mal, pero que no te va a pasar nada y que no te va a suceder nada. Y si te enfermas, dice, pues qué puerta abriste y que el otro, Dios te disciplina. Amén. Y Él usa la disciplina que Él quiere. O sea, si me dices es que Él no manda la enfermedad, a ver, vete al Deuteronomio 28 y vas a ver, te manda hasta el añublo, que no sé qué sea añublo, pero ahí está el añublo, ¿no? Yo pensé que era un bimbuñuelo bimbo o algo así, pero no, va a ser una enfermedad medio rara, ¿no? Vas a ver, Marinita, que no trajiste agua hoy, aquí me tienes aquí con sed, pero ahorita Pati va a hacer para no le quedar un vaso de agua. Vas a ver, me la debes, Marinita. Acá hay mira una botellita, aquí hay. Ay, gracias. ¿Sí? Amén. Entonces, dice aquí, vamos a terminar de leer este versículo que nos está dando el Señor. Dice en el versículo 6, dice en el 5, no desmayes. Cuando eres, ¿qué? Reprendido. O sea, fíjate, ¿qué enfoque tan diferente? Cuando te está reprendiendo, es que es la manera en que Dios reprende a medio de la prueba. ¿O a poco te habla, así, como dice, me habló el Señor, audiblemente, ¿no? No, el Señor, así obra. Entonces el Señor permite esas pruebas. Entonces cuando tú estás viviendo una prueba, tú sabes que saber que es una prueba. Pero luego como venimos del mundo, de tantas costumbres del mundo, y vemos el mundo, dicen, no, esto pasó porque venía muy rápido, porque se me cerraron, porque me chocaron, porque me atravesé. Son pruebas. Dios es poderoso para que a ti no te pase. Amén. Nada. Sí, amén, amén. Pero Dios quiere perfecto. Mira, mi hermano, si supiéramos la cantidad de aguayón que tenemos todos, es impresionante la cantidad de carne que solamente Dios te la puede mostrar a través de su palabra y a través de las pruebas. ¿Cuántas cosas creemos que estamos muy bien y están mezcladas con el mundo impresionantemente? Y las justificas y todo, ¿no? O sea, es impresionante. Así es que no desmayes cuando eres reprendido, porque todo lo que nos sucede, dice la palabra de Dios, a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Es a quién? A los que amamos a Dios. Amén. Para que se cumpla ¿qué? El propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, mira, si tú le das ese enfoque a las pruebas, en ese momento te va a cambiar la posición de tu actitud y decir, estoy en un examen. Sí, amén. Estoy en un examen por Dios. ¿Sí? Entonces, lo único que te puedo decir es que voy a pasar el examen. Voy a pedirle a Dios que me revele que tengo que cambiar, y si no, Él me lo va a mostrar. Y claro que cambias porque cambias, ¿no? Amén. Amén. Y entonces dice el versículo 6, porque el Señor al que ama, Disciplina. y no solamente eso, y azota
no que te vayas a jugar baraja con la sota. Azota. Te azota, y azotar es ser, o sea, no tenemos que andar buscando otras versiones, ¿no? Porque luego yo me acuerdo que algunos dicen, el Señor disciplina en amor. Pues sí es en amor, pero qué duro. Pero si tú tienes ese enfoque, hermano, lo único que sabes es que tú estás siendo establecido, y confirmado para entrar al reino de los cielos. Amén. 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 Y dice aquí, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es que cuando prediques la primera vez para evangelizar, no les digas este versículo, pues no. Puedes ser hijo de Dios, sí, pero te va a azotar. Ay, no, entonces, bueno, te va a decir. ¿No? Y dice aquí, versículo 7, y aquí están los desobedientes. Y yo no quiero ser del versículo 7. ¿Saben? Amén. ¿Sí? Si soportáis la disciplina. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos que no la soportan. No la soportan y le dan solución como la solución en el mundo. Mira, el mayor ejemplo que tenemos es el mismo Abraham. Cuando fue llamado, oyó el llamado de Dios y se fue al lugar que Dios le dijo, a vivir en unas tiendas ahí con Sara, con su sobrino Lot, y ahí estaban viviendo, y cuando vino un hambre, que se regresa a Egipto. ¿Y Egipto qué representa? El mundo. Y muchos no soportan la disciplina y lo primero que hacen es regresarse al mundo. ¿Sí? Es regresarte al mundo. ¿Sí? Así es que el mundo siempre debe quedar, ¿qué? Atrás. Amén. Tú siempre tienes que caminar alejándote del mundo. Sí, amén. La cruz por delante y el mundo atrás. La cruz por delante y el mundo atrás. Nunca dando la vuelta y caminando hacia el mundo y alejándote de la cruz. Tú tienes que siempre tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Amén. Así es que, mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios, si la soportas, Dios te va a tratar como a qué? Y como a hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? Entonces aquí está lo más fuerte que dice el versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. O sea, no hay hijo de Dios que no sea disciplinado por Dios. Pero depende del hijo si la recibe o no la recibe. Si decide resolver las cosas a su manera, a la Frank Sinatra, ¿no? A mi manera, ¿no? Hay gente que le dices, oye, es que si no haces lo que dice Dios, te quiero advertir que el diablo te puede golpear muy fuerte. No me importa, no me importa. Pero mi vida está primero. Ah, bueno, y después, ay, Dios mío. Ay, de todos vas a regresar, pero ya golpeado del camino, sediento de Dios. Así es que regresó. ¿Sí? Así es que si soportas la disciplina de Dios, pero dice en el 8, pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo y no hijo. Así es que tú eres hijo. Amén. Tienes que tener sumo gozo. Siempre estar siempre gozosos. Ahora ya ni te platico cuando todas las cosas están bien, pues con mayor razón tienes gozo. Amén. Amén. Porque el gozo viene de Dios. Amén. Porque el gozo viene del Espíritu. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, gozo en el Espíritu. Y un hijo de Dios, o sea, tú puedes decir,
es que los del mundo también tienen gozo. No, el gozo viene del Espíritu de Dios. Sí, amén. Así es. El hombre tiene felicidad, alegría, porque es un ser almático, pero tú y yo somos seres espirituales, Amén. de los Amén. cuales el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el gozo viene del Espíritu. Amén. Y ahí es donde está Dios. Entonces, si Dios no está en el espíritu de una persona, ese espíritu está muerto. Ese espíritu tiene que morir para ser renovado, porque no tiene comunión. Por eso son seres almáticos, ¿sí? Estar siempre, ¿qué? Gozosos. Versículo 17. Orar sin cesar. Ay, todo me encanta este versículo. Yo decía antes, ay, Señor, ni modo que deje de trabajar, ¿no? ¿Cómo que orar sin cesar? Ni modo que, ay, a todo. En todo momento, sí, dice. ¿Y sabes qué sucede? Que cada vez que, cómo Dios te va cambiando, ¿no? Cada vez que tienes un tiempecito, que vas en el coche, que estás esperando en un lugar de sala, bueno, yo hasta entro al vapor y ahí estoy orando. Veo que no hay nadie, ¿no? Camino ahí entre el vapor, a ver, no hay nadie, entonces me pongo a orar. Porque hay que orar sin cesar. ¿Eh? Amén. No que vayas a buscar a César, orar sin César, no. Orar sin cesar. Y eso significa que tú en todo momento, mira, cuando Pablo se refiere a la iglesia de Corintio o a la iglesia de Cristo, dice a los que en todo momento invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, a esa es la iglesia de Dios. ¿Qué hacemos los cristianos? Siempre estamos invocando, ¿qué? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A veces ahorita que les digo a una persona, bueno, no voy a poder porque van a operar a mi esposa, ay, que le vaya muy bien. Y yo les digo en el nombre de Jesús. Y el que se siente más espiritual dice que Dios la bendiga a su esposa. Y yo les digo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos llegar al Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, orar sin cesar. Dar gracias por todo. ¿Qué significa? ¿Estás en la prueba? Dale gracias a Dios. ¿Estás en momentos difíciles? Señor, doy gracias, Señor, porque esta es una prueba y tú me diste también las armas para atar y desatar, y yo ato toda esta situación que se me ha venido sobre mi vida y la ato en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que todo lo que ate yo en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate será desatado en el cielo, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Fíjate qué versículo, amén. Dar gracias, ¿por qué? Por todo. Porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios. O sea, todo lo que me sucede, es porque es la voluntad de Dios. Ahora tú estás en desobediencia y decidiste caminar por tus caminos, prepárate, porque el buen pastor se llama el Señor Jesucristo y Él te va a regresar, ¿sí? Amén. Así es que dices, no, ahí sí dices dar gracias por todo si estoy en obediencia y me están sucediendo pruebas. Pero si tú mismo sabes que hiciste lo incorrecto, porque tú sabes cuando hiciste lo incorrecto. A ver, recuerda una cosa, Dios podía haber creado robots, ¿no? Sí. Y todos obedeciéndolo, ¿no? Pero Dios desde creó los ángeles tienen la libertad del libre albedrío. Tan es que escogieron la tercera parte, irse con Satanás. ¿Y qué se encontró en Satanás? Una altivez de corazón. Se enalteció su corazón. ¿Qué significa? Que quiso ser como Dios. Entonces, cuando una persona, cualquiera de nosotros, ahí veladamente, o sea, le decía yo a mi esposa el otro día, me encanta muchas cosas del hermano Wayne, porque llegas y dices, hermano, usted es mi apóstol. No, dígame hermano.
Dígame hermano. No, pues para mí usted es mi apóstol. No, dígame hermano. En cambio, algunos que ya se dicen apóstoles, nomás llega y dile hermano, y vas a ver qué cara te hacen. ¿Están qué? Enaltecidos. Amén. Y mira, cuando empiezas con rollos donde el otro día yo siempre estoy platicando con mi esposa cosas que importantes, o sea, Dios da dones a los hombres y Él te puede usar para sanar personas, pero no significa que tengas el don. Dios te va a usar en ese momento, Él te dio ese don para sanar. Y pongo el ejemplo más claro, porque hay gente que cree que tiene el don para sanar. Entonces al rato, a donde va, él tiene que sanar porque Dios, y todavía se apoya en ese que, es que los dones son irrevocables, ¿no? Pero si ves el contexto de irrevocables en esa parte, se está refiriendo al pueblo de Israel, del libro de Romanos 11, donde le está diciendo que Él los va a salvar a todos, porque Él les dio ese regalo de ser su pueblo y serán sus hijos, serán salvos todos ellos, y así lo dice, todo Israel será salvo, porque los dones son ¿qué? Irrevocables. Pero cuando te explica en 1 Corintios 14 que esos dones los da el Espíritu como Él quiere, y cuando Él quiere, entonces la verdad de todas, mira, yo recuerdo cuando de repente quieres abrazar a un ministro, no me toques, me vas a bajar la unción, no, ay, caray, se está ¿qué? Enalteciendo. Y de repente dicen, no, es que a los pastores tenemos revelaciones especiales, diferentes al pueblo, se está ¿qué? Enalteciendo. ¿Sí? Y cuando dice, tráigame un séquito de personas, porque no necesito yo que nadie, pues, estoy anunciado como el predicador, te estás enalteciendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que pensar en esas cosas que nos hacen tanto daño. El pastor no es otro hermano en la iglesia y se acabó. ¿Sí? Que sea el más anciano, esa es otra cosa, pero no en lo físico. Amén. Así es que dice aquí, dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Esta es la voluntad de quién? De Dios. Para con nosotros y siempre en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús, ¿sí? Es ahí donde Dios tiene su plan de que estemos con Él siendo su cuerpo en la nueva dispensación. Amén. Amén. Y luego dice el 19, no apaguéis al Espíritu. Ah, qué importante. Entonces el Espíritu es, apagarlo es como un fuego, ¿no? Es un fuego dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces a veces cuando decimos a Dios, abre los cielos, Señor, abre los cielos. Y el Señor dice, Juan, ¿qué más quieres que te lo haga? Ya murié por ti, fui a la cruz, te he dado mi espíritu. Aviva el fuego que tienes ahí. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Aviva el fuego que tienes. Depende de ti. Amén. Y tenemos alabanzas ahí. De veras que yo ya no digo nada, porque si me pongo tan estricto, yo creo que nada más cantaríamos una. Pero tenemos alabanzas que estamos ahí diciéndole a Dios que abre los cielos. Ahorita ya se está cantando otra que dice que manda el fuego, Señor. El fuego, avívalo. Avívalo, ahí está. ¿De quién depende avivarlo? De ti. El Espíritu de Dios está allí. No necesitas, es que luego los hermanos, es que queremos un avivamiento. Mejor crece espiritualmente para que te presentes delante de Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de Dios para ser un instrumento de Dios. Amén. Y estamos ahí, y luego hay otros que te quieren llevar el avivamiento. ¿Cuándo voy a tu iglesia a avivarla?
pues ¿qué le avivas? Si cada quien tiene que avivarla, ¿sí? Cada quien tiene que avivarla, cada quien que se ocupe de su iglesia. Mira, yo no, de veras, yo ya no soy así tan positivo para los congresos. Ay, es que y te ponen desde las fotos, ahí vienen chipocles de chipocles, que otro, ¿no? Y sale en la fotografía y esto. Y dices, híjole, nos estamos enalteciendo, mi hermano, nos estamos enalteciendo. Edifiquemos nuestras iglesias, lo que Dios nos ha dado. Sí, Dios añade a cada iglesia y Dios te añade a ti, a los que van a ser tus discípulos, porque tú te estás preparando para estar discipulando a otros, porque ese es el plan de Dios. Sí, esas son tus talentos con los cuales te tienes que presentar delante de Dios. Me diste un talento, Señor, aquí está uno, porque el Señor da conforme a tu capacidad. Mira, si Dios te dio para que tengas un discípulo, ese es tú con lo que te vas a presentar. Tú discípulalo. Tú sabes más que esa persona. Entonces preséntate ante Dios aprobado y discípula. Y eso estás avivando el fuego. Más que en el momento que te toca compartir, es cuando tú doblas la rodilla y dices, voy a compartirle aquí a mi vecinito, que hoy antes me cayó rincona, pero hoy y agarras y te pones a doblar la rodilla, porque dices, Señor, ayúdame, porque tú eres el único que sabes, y te preparas tus versículos, no te preocupes si todavía no te lo sabes dónde están, los buscas y los anotas, y de ahí, si te preguntan otra cosa y te acuerdas tú de memoria, a lo mejor no lo ubicas, pero mira, la Biblia dice esto, y me lo llevo de tarea para traerte la siguiente, y te lo voy a ubicar perfectamente en dónde está. Amén. Amén. Porque hoy estamos preocupados porque no nos sabemos en dónde está, y si me preguntan esto, no te preocupes. El Señor siempre te va a dar las respuestas y vas a hablar lo que Dios te va a poner en tus labios. Sí, amén. Amén. Tú tienes siempre un corazón limpio, mis hermanos. Un corazón limpio delante de Dios es lo más hermoso que puede haber. Un mensaje sencillo, un mensaje que venga del corazón, ¿sí? Es ahí donde Dios te va a usar. Amén. Amén, amén. Dios necesita corazones limpios. Necesita teólogos. Necesita gente con el corazón limpio. Así es que dice la palabra de Dios, no apagues al Espíritu. Y con eso el Espíritu está feliz, porque estás glorificando a Cristo, estás glorificando al Padre, estás hablando, estás permitiendo que el Espíritu hable. Amén. 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 Gloria a Dios. Así es que dice aquí, no apagues al Espíritu, no menosprecies las profecías. Pero ¿cuáles profecías? Porque luego me llega un profeta y me dice, mira, las profecías que están en la Biblia. Y si Dios envía a un profeta, tiene que estar en la Biblia lo que Él te profetice, ¿no? Puedes acabar en un ranchito ahí porque el profeta te dijo, mejor chécalo. Porque luego también el hombre es hombre caído, va creciendo y va soltando las cosas, pero tú no sabes quién se siente profeta, siempre hay que examinarlo todo. No las menosprecies, pero las profecías que están aquí en la Biblia. Este libro está lleno de profecías. Desde que agarras tu Biblia y empiezas a ver Daniel y empiezas a ver todos esos versículos, Jeremías, estás viendo todos los libros hablan de profecía. Amén. Amén. Todos los libros hablan de profecía. ¿Y qué estamos estudiando cuando nos ponemos ahorita en la siguiente hora que vamos a seguir estudiando ahí esa parte de Daniel y todo lo que hemos estado viendo? Son profecías. Amén. Amén. Así es que examina, no menosprecies las profecías. Examínalo todo. Todo. Te lo diga quien te lo diga.
Si está en la Biblia, que esté bien apoyado y que se pueda comprobar todo lo que se está diciendo. Amén. Porque puedes crear una doctrina equivocada. ¿Sabes cuando creas una doctrina? ¿Por qué se ha creado tantos grupos que se separan? Porque agarran una doctrina aislada. Agarran una doctrina aislada y de ahí crean esas sectas. ¿Sí? Porque agarran un versículo, ok, sí lo dice, claro que lo dice, pero hay que verlo en el contexto global de toda la Biblia. Lo que te diga, pero aquí dice, y que dicen los otros, demuéstramelo con todo el contexto. Entonces tenemos que siempre examinar toda la Biblia y no crear esas doctrinas, porque empiezas a hablar con los demás hermanos y los empiezas a convencer de tu doctrina que estás creando. Te llegan doctrinas de no diezmar, te llegan doctrinas que la mujer no debe de hablar, te llegan doctrinas y dices, ¿qué es esto? Véame, vamos a verlo en el contexto global. ¿Sí? Entonces, dice aquí, examínalo todo tiene que estar en la palabra de Dios. O sea, cuando Dios te está hablando es porque tú lo estás leyendo también y el Espíritu Santo te lo está revelando y lo estás viendo y ves varios versículos que te lo comprueban, estás examinando todo y vas a retener siempre la verdad. El Señor Jesucristo dijo, y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Amén. Conocer la verdad es bien importante esto, mis hermanos. Es bien importante. Dice aquí Juan 8, mira. Dice Juan 8:32, me acuerdo que es un versículo que a mucha gente le dijo, sí, dice claramente. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, que ya eran, ¿qué? Hijos de Dios. Si ustedes permanecen, ¿en dónde? En mi palabra. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Permaneciendo en la palabra. Si ustedes... Ahora, lo voy a poner de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a todos los que han creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra. A ver, ¿qué es permanecer? ¿Venir un domingo? No. Tener años y tiempo permaneciendo en su palabra. ¿Cómo está tu Biblia? Que a veces dices, esta no la vuelvo a regalar a nadie. Porque esta Biblia, aunque esté deshojada, aunque esté ya con tus dedotes todos ya manchada, y tengo un montón de anotaciones, esa Biblia significa que está totalmente usada. Porque estás, ¿qué? Permaneciendo en la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Así es que tú tienes que, mira, yo te doy un consejo, conserva esa Biblia con la cual estás, porque te empiezas a acostumbrar que el versículo va del lado derecho, abajito, del lado izquierdo, del lado, yo me acuerdo de una Biblia que ya la había agarrado ya el modo, y estábamos así, que yo ya le sabía, y andábamos en Chihuahua, mi esposa y yo, y de repente que le empezamos a compartir al chofer del tour, y que recibe al Señor, y estábamos gozosos, y mi esposa se pone ahí luego de regaladora, y aquí mi esposo le va a regalar una Biblia, dale tu Biblia, y yo, ¿por qué le regalaste mi Biblia? Decía yo. Pues es que el hermano, pues sí, pero hermano, pero es la que ya le agarré el modo.
Hola mis hermanos, buenas noches. Pásenle. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos. Hola, Armando. Así es que, mis hermanos, dice la palabra de Dios muy claramente. Dice, estamos en Juan 8:31. Jesús, y voy a cambiar este versículo. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Voy a quitar la palabra los judíos que habían creído en él. No porque quiera yo cambiar la palabra. Lo que te quiero decir es que estamos hablando que esto dijo Jesús a los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen en Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo a los que habían creído: si ustedes permanecen. Permanecer en la palabra es estar constantemente en la Biblia, constantemente con los versículos. Como decíamos, el ejemplo de tu Biblia ya está totalmente sucia y marcada y las hojas ya están delgadas porque ya la conoces y esa te gusta y le mueves y le cambias, pero eso significa que has pasado tiempo con la palabra de Dios. Y dice: si ustedes permanecen en mi palabra, y eso significa que la estás leyendo y la estás leyendo creyéndola y el Espíritu de Dios te la está revelando. Dice el Señor Jesucristo: ¿seréis verdaderamente mis hijos? No. Seréis verdaderamente mi discípulo. Fíjate, ahí está poniendo un énfasis el Señor: seréis mi discípulo. O sea, en ese momento tú eres un discípulo de Jesucristo. Te tienes que ubicar igual que los discípulos que anduvieron cuando el Señor fue manifestado en carne, que andaban con Él escuchándolo, donde Él caminaba y los iban escuchando hablar. Y cuando llegó a la casa de Marta y María, se sentó el Señor Jesucristo y María se fue a sentar a sus pies para escucharlo. Así te tienes que ver tú, escuchando al Señor Jesucristo. Y dices: pero yo no me siento a sus pies. Pero en el momento que te estás metiendo a lo que Él dice aquí, porque esto es Cristo, estos 66 libros son Cristo. Te digo, el otro día cuando me decían unos hermanos pastores: hermano, ¿va usted a ir al congreso de quién sabe qué? Y otro: va a ir a mi congreso. Y yo dije: mira, no tengo tiempo porque tengo que leer 66 libros. Amén. ¿Sabes qué? Prefiero estar en esos 66 libros que hay en tanto evento y tanto, y que ya subes para acá y que ya bajas para allá, y dónde van a comer los pastores y que dónde van a cenar los pastores, y que pasó el predicador fulano y que me dejó impactado y que ni le entendiste si hablaba en inglés. Por eso. Yo no estoy en contra del norteamericano que viene a predicar, pero en lo que le traducen y eso la hora se vuelve de 15 minutos y luego el otro medio le traduce ¿qué dice? Y tú estás ahí como el de la versión ¿qué dijo? Una vez me llevaron allá a Rema, Tulsa, y no había traducción, y me puse ahí junto a Erasmo para que me tradujera. No, pues no me tradujo nada, yo no entendía nada, ¿no? Entonces, y tal vez ¿te gustó el congreso? Pues no, me gustó Estados Unidos, pero no aprendí nada, no permanecí en la palabra. No te salen otros: no, es que tú tienes que leer la Biblia que viene de la traducción hebrea y tiene que ser la Biblia de esos tiempos, porque si no estás agarrando. Mira, si Dios me está hablando con esta y me está cambiando, amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Y entonces dice aquí la palabra de Dios: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Discípulos. Amén. Hasta ahí llegó el Señor primeramente. Vas a ser discípulo. Vas a ser el mismo que estuvo, vas a ser el Juan, vas a ser el Pedro, vas a ser el Mateo, vas a ser el mismo que ellos, porque Dios te está hablando por el Espíritu de Dios que puso en tu corazón. Amén. Amén. Y entonces dice aquí, versículo 32, y entonces como discípulo, Dios te va a mostrar la
verdad. Amén. Hermanos, estamos llenos de doctrinas raras. Y los culpables somos los ángeles de las iglesias. Esos pastores que nos las pasamos organizando evento tras evento. Y no descansamos. Y traemos a toda la gente y tienes que estar aquí a las 8, tienes que estar aquí a las 7, y ahora vas a recibir, y ahora subir la silla, y ahora baja la silla, y ahora deja donde pongo la silla, dices, ¿no? ¿No? Sí. Porque es que, vale, mira, evangeliza a todos los que, tú si estás preparado, estás evangelizando en tu trabajo, al que le compras material, al cliente, al otro, ahí está el evangelismo. Amén. ¿Qué tanto le buscamos? Que refrescos, que carpas, que esto y que tráiganse, que suban y que el otro, cuando lo que Dios está pidiendo es que seas ¿qué? Discípulo. Amén. Hermano, vas a ir con nosotros, que voy, tengo 66 libros que leer y aparte tengo que trabajar. ¿A quiénes quieres que todavía le sume? Pues si hay poco tiempo, voy a vivir 100 años, 120, si me meto bien a la palabra. No estoy regañando, estoy diciendo una verdad. Hermanos, son años de estar viendo que luego la iglesia nomás le está dando la vuelta a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Vayamos a la perfección. Amén. Vayamos a toda esta profecía que está aquí, a toda esta enseñanza que Dios nos da, mis hermanos. Amén. Tristemente te voy a decir que puedo contar con los dedos los pastores que verdaderamente han sido mis mentores, que me han ayudado a comprender hacia dónde tenemos que ir. De amigos pastores que aprecio muchísimo dándole la vuelta y vamos a buscar un avivamiento. Ya tienes el avivamiento. Ya lo tienes. Pablo dice, aviva el fuego que hay en ti. ¿Qué más avivamiento quieres? Amén. Y ahí estamos cantando, abre los cielos, Señor. ¿Qué le hables? Ya hizo todo el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, yo sí tengo temor de Dios. Las ovejas que me haya dado el Señor, yo quiero entregarle buenas cuentas. Y quiero que las ovejas mías disipulen a otras con lo que Dios nos está hablando, que es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que Dios te está revelando al ser discípulo. Amén. ¿Al ser qué? Discípulo. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán ¿qué? Mis Mis discípulos. Y conocerán la verdad, porque entonces les voy a hablar como discípulos a través del Espíritu Santo, porque dijo el Señor Jesucristo, no se preocupen porque me voy, porque vendré a vosotros. Amén. Porque mi Padre enviará al Consolador, el cual les enseñará todas las cosas que habrán de venir. Amén. Y entonces aquí dice, y conocerás la verdad, y entonces la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Libre. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Tu libertad y mi libertad. Amén. 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 Entonces, si yo no estoy preocupado por tu libertad, estoy mal. Porque yo tengo que entregar cuentas de ti. Si yo voy a llegar al tribunal y decir, ¿qué hiciste con las ovejas que te di? Y te va a decir lo mismo a ti. Ah, ok, tú no ibas a ser pastor, pero te di un talento. Y tenías que haberme discipulado ese talento con la palabra correcta. Tenías que haberlo hecho discípulo para que yo hablara con él y él pudiera ser transformado, para que conociera la verdad, para que esa verdad verdaderamente lo hiciera libre. Amén. 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 Entonces, mis hermanos, qué bueno que le avanzamos al estudio de mi esposa. No llegamos al 23. Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Nos quedamos en el 21. Así es que examina lo que todo. Ya con esa palabra tenemos todos. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Examínalo Todo. todo.
Retén Lo bueno. lo bueno. ¿Qué tengo que hacer? Ya. Donde tú vayas, yo también me pasó lo mismo. No creas que cuando yo nací de nuevo, hoy puedo decir, hijo, este pastor me enseñó, pero Dios me reveló más cosas y me mostró y esto y aquello. Hoy puedo decir eso. Y yo llego a muchos congresos y dice, ¿qué hago aquí, Señor, perdóname, ¿no? Necesito recibir de ti. No tanta emoción. Hay unos que les encanta todos los domingos, todos adelante, todos al suelo. Dices, todo eso se llama, ¿sabes qué? Enaltecerse. Yo soy el ungido, yo soy el que te tumbo. Mira, si Dios te va a tocar, Él lo va a hacer. Amén. 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 Tú tienes que saber dirigir tu vida. Y más si eres el padre de una familia, porque eres el pastor. Tu responsabilidad es esa esposa que Dios te dio y esos hijos. Y tú eres el que decides. Amén. Y tú los tienes que llevar siempre a buenos pastos. Así es que dice la palabra de Dios, examínalo Todo. todo. Examina lo que estás recibiendo. El tiempo no vuelve. El tiempo hay que aprovecharlo. Tenemos que entregar buenas cuentas a Dios de la esposa que nos dio, los hijos que nos dio y de tu propia vida. ¿Quién es aquel varón que da alimento a sus hijos a tiempo? Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, no fue regalo, fue con todo mi amor. Pero qué importante es verdaderamente caminar en el camino que Cristo nos dio. Amén. No dejarse llevar por rudimentos de los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro camino es Cristo. Amén. No te dejes llevar. Tienes que entregar buenas cuentas. Y es el momento. La verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Amén. Vamos a cerrar ahí tus ojos. Ya nos pasamos de la hora y nos falta otra horita. Padre mío, creador del cielo, de la tierra. Perdónanos, Señor, cuando te fallamos, cuando caminamos equivocadamente, Señor. Gracias por ser el buen pastor, Señor. Tú eres el único buen pastor de nuestras vidas. Tú eres quien endereza nuestras veredas, Señor, para retomar siempre el camino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tu precioso Espíritu, llevándonos siempre a toda verdad. Haremos lo que tu palabra dice, Señor, permanecer en ti. Permanecer en ti. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces, Señor, pídeme lo que quieras, dice Señor, y yo lo haré. Te doy gracias porque tú te agradas de todos aquellos que seguimos tus caminos. Señor, no queremos que el día que venga el tribunal nos digas, no los conozco. Queremos, Señor, que tú digas, vengan, hijos míos, entrar al reino preparado por nuestro Padre para ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Hermanos, descansamos 5 o 7 minutos y regresamos con la siguiente clase. Mi clase, esta fue la de mi esposa. ¿Cómo le voy a poner esto? Yo creo que vamos Tesalonicenses. un regaño 1. La exhortación, ¿no?